Proclamamos la palabra del Señor, San Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28. Llegaron a Cafarnaúm y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: cállate y sal de ese hombre. El espíritu malo revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo, pero luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus malos y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por el territorio de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esa es otra traducción, ¿verdad? Diferente. Préstame un ratito. Quiero complementarla con... ¿Dónde están? Las letras grandes, ¿no? Voy a dar lectura a esta traducción para enriquecer la palabra. Entraron después a Cafarnaúm y Jesús comenzó luego los sábados a enseñar al pueblo en la sinagoga. Y los oyentes estaban asombrados de su doctrina, porque su modo de enseñar era como de persona que tiene autoridad y no como de los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído del espíritu inmundo, el cual exclamó, diciendo: ¿qué tenemos con nosotros que ver contigo, oh Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Ya sé que eres el Santo de Dios. Mas Jesús le conminó diciendo: enmudece y sal de ese hombre. Entonces el espíritu inmundo, agitándole con violencia y convulsiones y dando vueltas, alaridos, salió de él. Y quedaron todos atónitos, tanto que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Él manda con imperio a los espíritus inmundos y le obedecen. Con esto creció luego su fama en toda la Galilea. Palabra del Señor. Siempre es interesante tomar varias traducciones por la riqueza que nos da y el comprender de una forma más amplia el Evangelio. La latinoamericana está como un poquito más orientada a nuestra forma, a nuestro léxico. Pero por ejemplo esa está un poco más fiel a la de Jerusalén. Y la tomé por lo del versículo número 23. Es muy interesante porque ese es el punto crucial en esta predicación, pero que ya le voy a desarrollar. Miren, mis hermanos. Le preguntaba al Señor, oraba y discernía, y el tema de esta predicación se llama ¿cómo expulsar el espíritu inmundo de las comunidades carismáticas? Ahora dígalo conmigo: ¿cómo expulsar el espíritu inmundo de las comunidades carismáticas? Entonces, para lo cual vamos a dividirlo en 3 puntos pedagógicos para que la palabra de Dios la podamos comprender con mayor facilidad. Primero, vamos a mirar en Marcos 1:22. Todos quedaron asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los maestros de la ley. Quiero que repita conmigo una frase lema de este punto: Jesús no enseña como los escribas, dígalo. Jesús no enseña como los escribas, sino con autoridad. Correcto, esta es la gran diferencia. Lo que pasa, estaba investigando y quise entender la palabra autoridad en el griego original, que es traducida a la Biblia, y autoridad en el griego se la pronuncia exousia, así se dice autoridad en griego, exousia, contienen ahí, exousia. Y exousia en el griego, la autoridad, significa que no es solo un cargo o posición de poder, sino un legítimo poder dado de Dios
un legítimo poder que proviene de Dios. Entonces, cuando la gente decía tiene autoridad, estaban hablando no de un autoritarismo humano o no de una autoridad humana. Porque cuando usted dice autoridad, usted piensa, por ejemplo, en un policía, ¿no es cierto? Ahí es una autoridad. ¿Por qué? Porque tiene una ley que le está a él, ¿cómo dijiste? Amparando, sustentando. Y es la ley la que por encima de todo obedecemos, porque nadie puede saltarse la ley. Entonces, pero, por ejemplo, hablemos de un agente de tránsito, ¿no? Él tiene una ley limitada, porque no es que usted está en el parque y le dice papeles, ¿no es cierto? El policía, ¿papeles de qué le va a decir usted si estoy trotando? ¿Cuál ley he hecho yo alguna infracción? No, pues, o sea, es una ley limitada, porque solo es una ley de tránsito. No aplica a las diferentes áreas de su vida, ¿verdad? Y así las autoridades tienen leyes limitadas en la tierra porque se basan exclusivamente en su cargo, pues hermano, ¿no es cierto? Pero la autoridad de Jesús sobrepasa la ley humana, porque al ser un poder legítimo que viene de Dios, es una ley que sobrepasa lo que es un estatuto simplemente humano. Entonces no es una autoridad política o una autoridad que proviene simplemente de un puesto o un cargo, sino que es dado de Dios. Ahora, ¿qué es esta doctrina? Decían en esta que es de Jerusalén. ¿O qué es esto que habla? ¿Por qué? Entonces, lo que pasa es que, como un dato curioso, los maestros, los escribas, la forma en que ellos enseñaban, adoctrinaban en las sinagogas, no era un discernimiento de la Torá, sino era una forma en la que ellos tomaban de diferentes rabinos diferentes conclusiones, y lo que hacían ellos es al pueblo de Israel hablarles de conceptos, preceptos, doctrinas, formas de vivir, formas de que la ley se debe de cumplir, que no se tiene que cumplir, como sí se tiene que cumplir. Entonces, ellos más que nada, ellos adoctrinaban, no la discernían, no la explicaban con el poder que Jesús la decía, porque era el poder del Espíritu Santo. Entonces, la forma de Jesús era diferente porque era palabra viva, era la palabra que brotaba del verbo, que es Jesús. Entonces, por eso es que era una gran diferencia entre lo que hablaban los escribas a lo que hablaba Jesús. Entonces, desde esta comunión que el Padre tiene, esta comunión que tiene Jesús con el Padre y esta autoridad que es dada de Dios, también la autoridad que miraban las personas de Jesús era una autoridad basada en su testimonio de vida. Porque Jesús no solo daba discursos lindos, ni sofisticados, ni palabras elocuentes, sino que Él demostraba con su testimonio de vida, con la autoridad que Él tenía en base a sus palabras, porque lo que Él predicaba, Él vivía. Eso, me gusta la respuesta. ¿No es cierto? Entonces, a diferencia de muchos maestros de la ley, que por eso Jesús les condenaba, que eran como sepulcros blanqueados, raza de víboras, que les gustaba las primeras filas, que les gustaba estar a ellos pues frente en las sinagogas, que se les llame maestros, rabís, y eso fue lo que Jesús condenó, porque eso es lo que les gustaba a ellos. Pero en el caso de Jesús, Él no, él demostraba lo contrario, vivía lo que predicaba, y en eso también se basaba su autoridad. Entonces la autoridad de Jesús era amplia, grande, porque era una autoridad que proviene de Dios, era una autoridad que cimentaba su vida, y aparte de eso, su autoridad también en las Escrituras es porque era en base al poder del Espíritu Santo. No solo venía a hablar de doctrinas o lo que tenían que hacer o dejar de hacer. No sean malos, sean buenos, cómo tienen que el Sabbat comportarse, qué no tienen que hacer en el Sabbat, cómo tienen que limpiarse las manos, los pies y todo. No venía Jesús a hablarles de eso, sino del reino de los cielos. Y en eso era la diferencia, la gran diferencia. Entonces, que con vida, testimonio y con poder. 3 puntos basados en la autoridad. Dígalo conmigo: con vida, testimonio y poder espiritual. Entonces, esa autoridad tiene esos 3 pilares: vida, testimonio y poder espiritual. Entonces, si nosotros decimos que somos de Cristo y Cristo habita en nosotros,
y nosotros estamos llevando la buena nueva, entonces la autoridad de Cristo dice que también se nos es dada a nosotros. Pero entonces para que nuestra enseñanza, nuestra predicación, nuestra forma de llevar el Evangelio tenga el mismo poder de Jesús, tiene que ser solventada también en estos 3 pilares que les decían que era vida, testimonio y poder. Entonces ahí nuestra predicación también va a tener la autoridad de Jesús, ¿se da cuenta? Cuando una de estas 3 cosas en nuestras vidas no está en coherencia, entonces también nosotros perdemos la autoridad. Porque nuestra vida no es coherente a lo que predicamos, ni nuestro testimonio. Y tampoco hay poder porque ni nuestra vida y testimonio, como no están en coherencia, entonces tampoco hay poder de Dios. Y podemos caer en simplemente ser nosotros, pues, no predicadores del Evangelio, sino simplemente unos buenos motivadores de la palabra del Señor. Entonces ahí viene... digamos que de este punto, el segundo, de este primer punto, la parte que nos corresponde a nosotros, que ya vamos entrando sobre esto. No todo liderazgo es carisma, y en este punto es algo que yo le decía a mi esposa mientras veníamos manejando, le digo, yo no sé, el Espíritu Santo se adelanta, porque esta predicación yo ya le venía cocinando, ¿no es cierto? Ya venía cociéndole en fuego lento. ¿Por qué? Porque algo que ustedes quiero que entiendan, aprendan y repitan conmigo. Y se quede grabado en la mente y en el corazón. Una cosa es... Más fuerte. Una cosa es el encargo y otra cosa es el carisma. Correcto. Porque no todo liderazgo o no todo servicio en la iglesia quiere decir que sustenta un carisma. ¿Ya? Quiero que usted me comprenda muy bien lo que le estoy diciendo. Los maestros de la ley tenían una autoridad, sí tenían una autoridad religiosa sobre el pueblo, porque ellos eran los encargados de enseñar, ellos estaban consagrados, tenían sus vestiduras, ellos estaban pues en un rango social y tenían una autoridad. Pero cuando Jesús predicaba, él tenía carisma. Y no hablo de una persona que tiene carisma con buen mariachi, ¿no es cierto? No, tenía carisma del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablo de que el encargo, liderazgo, no es lo mismo que el carisma, quiero hacerles comprender, mis hermanos, que el carisma auténtico del Espíritu Santo permanece, mientras que el cargo temporal se termina. Hay personas en la iglesia, con todo el respeto, pero yo hablo rancho adentro, todos los demás movimientos, todos los demás son santos. Yo solo hablo de la renovación, ¿no es cierto? Aquí, rancho adentro, porque a veces algunos se me ofenden en el YouTube, ¿no es cierto? Qué bueno que me van a ver allá también. ¿A qué sentido les digo? Y es que muchas veces, yo recuerdo, una vez estaba me ha tocado estar a veces con los ex coordinadores, todo esto en la renovación. Y estaba el ex coordinador saliente y estaba el coordinador entrante. Entonces el entrante le dice, no, no me estoy inventando, es verídico. Entonces el entrante le dice a la saliente, yo estaba ahí con ellos, hermanos, amigos míos, todo. Y le dice, ¿me tienes algún consejo para mí? Le dice el nuevo, ¿no? Entonces le queda viendo y le dice, yo quiero que entiendas, le dice el saliente, que esto que tú vas a estar es como un puesto político. Entonces queda el otro así, ¿cómo un puesto político? Sí, le dice, porque donde tú este momento estás, no estás por lo que tú haces, sino por lo que tú representas, le dice. Es como un puesto político. La gente te va a invitar a los grupos, a los retiros, te van a poner al frente, sepas o no sepas predicar, no por tu carisma, sino por lo que representas. Por eso. Pero el problema es que cuando se te acaba el tiempo, también se te acaba lo que representas. Compréndamelo. ¿Me está comprendiendo lo que le estoy diciendo o no me está comprendiendo? No me está comprendiendo acá mi hermana. Es que mitad entiende y otra mitad no entiende, ¿no es cierto? Significa que a veces, o no, en la mayoría de casos,
Yo puedo ser elegido en un puesto en la iglesia, dígalo, servidor, subservidor, tesorero, secretario, coordinador nacional, local, zona, lo que sea que Dios le ha puesto en la renovación. Y la gente, usted, porque está en el cargo, usted va a ser atrayente que esté en cualquier cosa. O sea, es un puesto de honor que Dios le da a usted, pero es un puesto temporal por lo que usted representa, más no por el carisma que usted tenga. Sí, es como el presidente de la República, ¿no es cierto? O sea, pues mientras es presidente, tenga la trenza de oro, pues. Ya no es presidente, lancemos el juicio político, ¿no es cierto? Algo así para que me entienda. Pero algo que sobrepasa el puesto temporal o el encargo temporal es el carisma. ¿Por qué? Porque el carisma es una gracia y un don dado de Dios. Y dice la palabra en Romanos que los dones son irrevocables. O sea, Dios da un don y Dios no lo quita. ¿Por qué? Porque el don es un regalo, pues. Yo soy papá, ustedes son papás, y viene su hijo, y usted le da por Navidad los zapatos, y en enero se porta malcriado, y usted dice, dame los zapatos, dame los zapatos. ¿Usted haría eso? No. Sí, dice el Marcelo, no, ya no, dice. No, pues, ¿no es cierto? Y Dios, que es Padre, y que nos da el Espíritu Santo, si nos da un regalo, que es un don espiritual, nosotros estemos en gracia o en desgracia, en pecado o en salvación, Dios no nos quita los regalos que Él nos da, pues, porque es Padre, porque nos ama. Por eso San Pablo dice que los dones son irrevocables, pues. Ahora, en ese sentido, el carisma permanece. Otra cosa es que nosotros sepamos al carisma trabajarlo, pulirlo, acrecentarlo. Eso es muy diferente, porque personas pueden estar con el carisma toda la vida, pero está inactivo, como un cheque en blanco dentro de un libro. Ahí está el cheque en blanco, pero usted nunca hizo nada con el cheque. Y eso usted puede cambiar por millones de dólares, pero le tuvo toda la vida metido en un libro. No supo la riqueza que tenía. Ahora, el cargo es pasajero, pero el carisma permanece. Entonces viene una doble responsabilidad sobre el cargo temporal y el carisma espiritual. El cargo sí es otorgado por los hombres, mientras que el carisma es dado por Dios. Jesús no tenía un cargo religioso, pero Él tenía autoridad del cielo, o sea, el carisma del Espíritu Santo. Y es algo que nosotros tenemos que ser reconocidos no por el puesto donde estamos sentados, sino por el carisma que Dios nos ha otorgado. Por eso es tan necesario que cuando un servidor ingresa en un grupo de oración, sea nuevo o sea viejo, tiene que ir depositando una alcancía espiritual. ¿Y cuál es su alcancía espiritual? ¿Sabe cuál es? El ministerio el cual ha sido Dios le ha puesto por el carisma en el cual ha sido identificado, pues. Mire, el servidor, este tiempo, se afana, trabaja, pero deja de ser servidor, después se sienta en la banca ahí, como año viejo. No, pues hermano, no es así. No es que hoy soy general, mañana soldado raso, venga con esos cuentos, sino que mientras yo estoy sirviendo, yo estoy en una mayordomía, pero el momento que yo dejo esa mayordomía, yo después me dedico a mi carisma, pues, al carisma que Dios me ha dado. Por eso es como una alcancía. Yo voy poniendo en la alcancía de mi servicio, de mi ministerio y de mi apostolado, porque yo soy reconocido después por mi carisma. ¿Sí me hago comprender? ¿No es cierto? Entonces, qué tan importante que el servidor siempre vaya, como dicen, como dejando sus ahorros para los años dorados. Y eso es su carisma dentro de la comunidad, su ministerio. Por eso es el grave problema que muchos servidores que se le acaba su tiempo, después terminan desubicados, porque ya no tienen cómo servir a ser dentro de lo que es la corriente de gracia. Pero si tiene su alcancía o tiene su ahorro espiritual, perfecto, y dejo de ser servidor, pero yo sigo siendo intercesor, yo sigo siendo ministro de Eucaristía, yo sigo predicando, yo sigo alabando, yo sigo sirviendo, pues en el carisma que Dios me ha puesto. Pero el cargo ya lo entregué, porque no me define el cargo. Pero hay gente que les define los cargos y no pueden dejar de estar al frente porque al rato que se les termina el cargo, se quedan desubicados. No saben qué hacer, ya no saben qué hacer en la mies, porque lo que les definió fue el cargo, no el carisma.
Entonces sepa la hermanita coordinadora predicar o no predicar, pero porque es coordinadora local de tal ciudad, venga y póngase al frente. Aunque no sepa predicar, pero es coordinadora de tal ciudad, porque es la coordinadora. Entonces, la gente piensa que por default tiene que predicar o tiene que tener tal carisma, mientras que la hermanita está perdida en el espacio, pero es porque está al frente ahí en la coordinación, pues. Oh, qué sabiduría es de los servidores, de los coordinadores, cuando entienden que el coordinador no es dueño de todos los carismas, sino es aquel que le pide a Dios la mayordomía. ¿Y la mayordomía qué es? Ser mayordomo de la casa de Dios, ¿cómo suena? Pues, pero el mayordomo es obediente en el sentido en el que el mayordomo lo que sabe es organizar la casa de Dios. No es dueño de todos los carismas. Y eso sí les he dicho, no baila, canta, aplaude, recoge las limones, ni pone mano, expulsa demonios, todo, hermanos. O cuando estaba en las parroquias, metido en el salón parroquial, en todo el coordinador no es dueño de los carismas, sino aquel que sabe administrar la casa de Dios. Y cuando sabe administrar la casa de Dios, obviamente, sabe administrar los carismas de la comunidad, pues. Sabe quién predica, quién alaba, sabe quién es bueno para la tesorería, sabe quién es bueno, sabe los carismas, sabe los carismas que tiene bajo su cuidado. Y cuando termina su tiempo, termina la comunidad, sus carismas incrementados, porque ese es el papel del servidor, pues. Entonces, esa es la gran diferencia de la que nos habla en este primer punto. No es el encargo, sino la autoridad del cielo. ¿Se da cuenta? Hay gente que les define totalmente, y en la renovación les define esto. Y pasan 5, 6, 7, 8, 9, una década metidos en consejos, en localidades, hacen, pero toda una carrera, terminan su década y después desaparecen como arte de magia de la renovación. Dicen, ¿pero por qué se cansó, se empalagó? No, lo que pasa es que le definió un cargo, no el carisma. Y eso tenemos que aprender en la vida espiritual, porque podemos pensar, ¿no?, que la renovación es como entrar a un multinivel, como entrar al McDonald's, ¿no? Hoy entro, no sé, primero pues siendo aquel que limpia los pisos, después estoy en la puerta, después ya subo tal vez a contabilidad, después estoy en caja, después ya sigo, no, haciendo una carrera como en el McDonald's, ya voy a su gerente, ya voy más allá y todo eso. Entonces yo pensé igual en la renovación, ¿no? Ingreso a la renovación, entonces primero ya hermano de la paz, entonces chuticas, ya voy subiendo de escalafón, ¿no es cierto? Ahora de un testimonio, después venga acá, al equipo de servicio, ya soy servidor, y como soy servidor, yo ya puedo ser elegible para ser coordinador de mi localidad, y después voy acá, me eligen coordinador, entonces ya puedo ser elegido como coordinador nacional, entonces ya me eligen como coordinador nacional, ya me pueden elegir también como coordinador en lo que es en el Charis o lo que es la coordinación latinoamericana, y ya me estoy viendo en el Vaticano, dándole consejos al Papa, oiga. ¿No es cierto? Porque pienso o creo que esto es como un escalafón de puestos. Y discúlpeme, la vida espiritual no es un escalafón de puestos. Pero muchos creen que es eso. Son puestos. Y son puestos de poder. Entonces, en eso, cuando está el que está ahí mismo, por el puesto, por el cargo temporal, y aquel que tiene el carisma auténtico del Espíritu, la gente sí se da cuenta. ¿Qué decían las personas? Pero si Jesús, el Señor, Él es otra cosa que los maestros de la ley decían, ¿sí o no? Tiene diferentes, una autoridad, es una doctrina, decían, ¿qué es esto? O sea, le compararon porque el poder de Dios se nota. Entonces ahí tienen que tener ustedes el concepto. Ahí al frente se nota entre el ungido y el metido, ¿no es cierto? Se nota entre el ungido y el metido, entre el enviado, ¿cierto? Entre el enviado y el camuflado. Se nota, mi hermano, o sea, eso es innegable. Entre el ungido y el metido se nota, hermano. Y entre el enviado y el camuflado.
Se nota el poder de Dios. Y la gente sí se da cuenta. Las personas no es que son bobas, se dan cuenta cuando el carisma es auténtico y es la calidad del Espíritu Santo. Entonces, en esto pidámosle a Dios que la autoridad de cada uno de nosotros respalde, como les dije, vida, testimonio y fruto o poder espiritual. Entonces, eso es muy importante. Pidámosle a Dios la gracia. Todos, yo se les digo, es corazón adentro. Nuestra vida personal, que se vaya realmente equilibrando a lo que el Espíritu quiere, porque la carne quiere una cosa, el Espíritu quiere otra cosa. La carne se inclina al pecado, el Espíritu a la gracia, y dice la palabra que lo uno y los otros se contraponen. Los frutos del uno y el otro están en continua lucha. Y hermano, pues yo que sepa, ninguno de nosotros estamos respirando sudando agua bendita, y ninguno está debajo de nuestras chompas con alas, ¿no es cierto? Todos los días estamos en una lucha espiritual, todos los días estamos en una batalla espiritual, y todos los días la carne, que es nuestra condición humana, tiene que someterse al Espíritu. Pero hay momentos en que nuestra carne exclusivamente, hermanos, se sobrepone a las cosas del Espíritu. Y cuando nosotros comenzamos a la carne a darle rienda suelta, es como el dicho que dicen, ¿no? Es darle un tostado a un cocodrilo. Es insaciable. Porque ese es el pecado, es insaciable. Es como darle un tostado a un cocodrilo, ¿no es cierto? Es como darle un tostado a un cocodrilo. Nunca se llena el cocodrilo, pues, ¿no es cierto? Y la carne tiene esa misma naturaleza. Y en el pecado es la misma, por eso es que es un círculo, es insaciable. Entonces, pidámosle a Dios este primer punto. Señor, danos la gracia de ser reconocidos en la vida espiritual, no por el puesto, no por el cargo, sino por el carisma. Y ahí sí, mis hermanos. Por ejemplo, un hermano reconocido por su amor. Qué lindo. No porque es su servidor o lo que sea. Otro es reconocido por su poder de oración, por su poder de amar, por su poder de sonreír, de perdonar. Entonces somos reconocidos no por el puesto, sino por el carisma. Y Jesús era reconocido por el carisma, no por el puesto, no por la autoridad humana. Y eso a mí me llamó la atención. Y dije, ay, qué dura que es tu palabra, Señor. Porque a nosotros nos gusta ser reconocidos, que es una falencia humana. Sí nos gusta ser reconocidos. Venga ingeniero, venga abogado, venga doctor, venga arquitecto, venga asambleísta, siéntese. Y bueno, pues no es cierto, yo me quemé las pestañas y todo. ¿Por qué? Porque la parte humana, el ego humano, sí nos hace a nosotros tener bien adentro, bien puesto los puntos sobre la I. Tráteme lo que yo soy. Pero la vida espiritual, no me trate por el puesto que tengo, pero sí como amo, sí como perdono, o sí como sirvo a los demás. Entonces por eso serán reconocidos, porque dice la palabra que al final seremos reconocidos por el sello del Espíritu, dice en el Apocalipsis. Y el sello del Espíritu, ¿qué es, mi hermano? Es eso, pues, es el carisma. Por eso seremos reconocidos. ¿Se dan cuenta? Bueno, segundo punto, hasta aquí, ¿qué tal? Bien, el Señor nos va a sorprender. Por eso les dije, más es para mí. No sé si alguien de ustedes les llegue, pero para mí el Señor dijo, te fregaste, ¿no es cierto? Le dije, bueno. Segundo punto, dígalo fuerte conmigo. No basta con reconocer a Jesús. No basta con reconocer a Jesús. La frase lema, pero primero la cita. Marcos 1, 23 y 24. Dice la palabra. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu impuro, que se puso a gritar, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé que eres el Santo de Dios. Híjolete. Y esta es la traducción que tienes tú ahí en esta Biblia de acá, por eso es que la proclamé. En la traducción de la de Jerusalén, dice, enfatiza y le aclara que en la sinagoga había un hombre poseído por un espíritu impuro. Vamos a entender, vamos a comprender y discernir qué era la sinagoga. Si bien el templo estaba en Jerusalén, en Judea,
y las peregrinaciones eran demasiado largas y extensas para llegar al templo y no podían estar siempre peregrinando, entonces se crearon las sinagogas. Las sinagogas, para que comprendamos, era como de una empresa grande las sucursales, ¿no es cierto? Entonces la sinagoga representa dentro de la ciudad, y ustedes ven algunas, Cafarnaúm y todas esas. Sinagoga era el punto religioso, comunitario, era el punto que más, era un lugar espiritual, donde la presencia de Dios estaba presente. ¿Por qué? Porque en toda sinagoga había un rabino, en toda sinagoga era más o menos parecida al templo porque estaba el lugar de la reunión, pero había un lugar especial donde se guardaban los rollos de la ley, la palabra. ¿Se recuerdan, no? Que la palabra era escrita en cueros de carnero, en papiros, muy especial, y no es que pues cualquiera podía tenerla. En las sinagogas la palabra estaba presente en diferentes rollos. Entonces el rabino muchas veces tenía lo que era el Pentateuco, tenía los diferentes libros, no todos, pero los tenía. Por eso es que Jesús, cuando entró a la sinagoga, ¿se acuerdan? En su ciudad, él abrió, ¿qué texto abrió? Abrió el de Isaías, ¿no es cierto? Y proclamó. Entonces, el hecho de que estaba la palabra y los rollos ya significaba que era un lugar santo la sinagoga, un lugar comunitario. Entonces, siendo la sinagoga un lugar de oración y de referencia espiritual, nos llama la atención lo que sucede dentro de la sinagoga, porque usted tiene que ubicarse donde estamos, ubicarnos. Todo esto que está sucediendo es dentro de la sinagoga. Jesús no está en la plaza, en el parque, en el mar, como otras momentos estaba en el Evangelio. No, Jesús estaba en la sinagoga. O sea, estaba en el punto central de la vida religiosa del pueblo judío. Estaba en un momento muy espiritual, donde los hombres, especialmente porque en la sinagoga entraban solo los varones, los hombres, era el lugar de autoridad donde el pueblo estaba. Sucede esto. Y mientras Jesús proclamaba el reino de los cielos, Jesús predicaba el evangelio, daba la buena nueva, la gente le reconocía su autoridad, la gente se maravillaba por su palabra, el reino de los cielos estaba extendiéndose, se estaba dando, el poder de Dios estaba manifestando, la gente estaba sintiendo el poder de Dios, y de repente ¡va! Salió, hermano. Salió el endemoniado, pues. Y clarito dice que en la sinagoga había un hombre poseído por un espíritu impuro. Quiero que usted entienda lo siguiente: el hombre poseído estaba dentro de la sinagoga. Wow. Y dentro de la sinagoga el hombre poseído se pone a gritar. Entonces aquí vamos a entender lo siguiente. Son dos puntos. Dentro de este hay dos puntos. Y el primero es que el espíritu impuro reconoce a Jesús, pero es algo que me llama. Por eso yo he sido muy tocado en esta enseñanza, porque el maligno le reconoce, sabe quién es Jesús, pero no es suficiente con reconocer a Jesús, no basta, porque al reconocerlo no hay en él ni conversión, ni sometimiento, ni relación. ¿Se da cuenta lo que le dije? Solo lo reconoce, pero no hay un sometimiento. Entonces, aquí viene un punto con los católicos, con los carismáticos actuales. ¿En qué sentido? Muchos podemos conocer de Biblia, muchos podemos citar las Escrituras. Hay mucho católico que es ferviente fariseo, como Pablo, que saben mucho de liturgia, defienden la liturgia y todas las cosas. Pero podemos caer en este punto. Podemos reconocer a Jesús, pero no tenemos amistad con Jesús. Podemos saber mucho de él, tener mucha teología, mucha filosofía, hasta mucha exégesis, pero no relación con él, porque no marca
simplemente conocer algo de alguien para tener una relación con esa persona. Yo puedo saber mucho de alguien, pero nunca me he sentado a hablar con él. Porque ahí viene la gran diferencia entre, usted está en un restaurante, esta es la diferencia que quiero que usted comprenda. Es la diferencia entre, pásame un café, y entre, sentémonos a tomar un café. ¿Hay diferencia? Sí, ¿no es cierto? Y con Jesús es lo mismo. Nos podemos pasar en la iglesia al Espíritu Santo solo diciéndole, pásame el café, toda la vida. Sí, o sea, el Espíritu Santo es nuestro subordinado, nuestro mandadero. Solo queremos cosas de Dios. No sé, lo que nos hace sentir, estar, o la autoridad que nos da en la iglesia, porque si nos da autoridad, nos pone al frente, lindas capas, túnicas, no sé, ministros, cosas, y nos gusta. Porque el hombre es sediento de que sea reconocido. Pero no basta solo con reconocer. El espíritu inmundo le reconoció, pero no se sometió a él. Por eso nos va a decir en Santiago, capítulo 2, versículo 19. En Santiago 2, 19 dice la palabra: tú crees que hay un Dios y haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué dice? Tú crees que hay un solo Dios y haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, hermano, no es suficiente solo con reconocerle, ni solo en creer en Jesús. No es suficiente. Los demonios le reconocieron antes de que le reconozca el pueblo, antes de que le reconozcan hasta los mismos apóstoles, antes de que le reconozca el mismo Pedro. Ya los demonios andaban reconociéndole. Pero aquí el problema es que no es suficiente con creer, sino con creerle. No es suficiente con tener al Espíritu Santo en dame el café. Tenemos nosotros que decirle al Señor, sentémonos a tomar el café. Por eso es que a Jesús, en la cita tan conocida de Apocalipsis 3:20, dice, yo me sentaré con Él y Él se sentará conmigo. Jesús no dice, iremos a la gloria eterna y entre millones de ángeles conversaremos. No, la relación de Él se manifiesta intimidad, una mesa frente a frente. Nos sentamos a hablar, porque es una relación personal. Y cuando hablamos de una relación, cuando yo empiezo una relación, le pregunto a usted, ¿cuál es el principal requisito para que usted empiece una relación de amor? Desde luego, ¿no? ¿Cuál es el principal requisito? Conocerse. Uy, no. Para empezar la relación, ¿qué es lo principal? Conocer, no, porque puede conocer a alguien años. Y eso no es suficiente para una relación amorosa, digo, ¿no? Por ahí va. ¿Qué es lo principal para que una relación empiece? Comunicación. No, tampoco. Hablo con una persona de carne y hueso, con la pelada, ¿no es cierto? Con la enamorada. No, tampoco. ¿Qué es el principal factor para que una relación empiece? Diga, acá está, muy bien. 20/20, afuera hay un carro del año para usted, hermano. El amor, pues, oiga. Sin amor, no vale la pena tener una relación con nadie. Ni por más que le conozca, ni por más que le haya comunicación buena, por más, nada. O sea, si no hay amor, vea, no hay nada. No existe nada. Usted, cuando se enamora, entonces usted ahí empieza la relación, el conocerle, el oírle, y a ver, dime los intereses, los gustos, todo, porque usted está enamorado. Cuando uno ama, o alguien ama, usted no necesita ni hasta regalos, porque usted está enamorado, pues. Entonces, el principal motor
que Jesús quiere con nosotros en una relación personal es el amor del principio. Por eso es que Jesús dice, lo que me interesa es el amor primero, porque eso es lo que mueve la relación con Él. Los demonios le reconocían, pero no tenían amor, correcto. Le reconocían, sabían quién era. Claro, ya le vieron en el cielo, pues. Pero no hay amor en ellos. No hay amor, hay odio. Hay resentimiento. Hay orgullo, sublevación. Entonces, en nuestro caso, hermanos, el reconocerle a Jesús nos tiene que llevar al punto de partida de toda relación. Y es Jesús es el novio. Por eso es que Él se presenta como el novio. Porque el novio está enamorado. El novio está enamorado. O hay novios que no están enamorados. Pues hay casos raros, ¿no? Pero por lo general, los que hemos sido novios, hermanos, nos paramos de novios en el altar. No porque estamos con la escopeta del suegro en la cabeza. Yo me acuerdo cuando estaba en la puerta de la iglesia y mi hermano mayor me coge ahí a un ladito y me dice, si no estás seguro, y no te digo seguro en la parte técnica, me dice, si no estás seguro, me dice, en tus sentimientos, dime en este instante, me dice, nos subimos a mi carro y nos vamos, dice. No importa, dice mi hermano, dice, si no estás seguro, nos vamos, dice mi hermano. Entonces le dije, no, tranquilo, yo estoy seguro porque estoy enamorado, le dijo. Se queda callado. Entonces, me casé, todo, salgo ahora ya casado. Y él mismo me coge al final y me dice, ahora aunque quieras, me dice, no te llevo ni a la esquina, dice. Así. Ahora, aunque quieras, me dice, qué risa. Las dos cosas que me dijo al entrar y al salir. Si no estás seguro, nos vamos. Y cuando salí, aunque quieras, me dijo, ahora sí ya no dijo. Entonces, ¿por qué? Porque en esa relación de amor, Jesús es el novio. Entonces, por eso dice en Santiago, crees en Dios, haces bien, pero hasta los demonios creen. Porque no es suficiente creer, no es suficiente conocer, no es suficiente saber de doctrina, no es solo necesario saber, no sé, todos los pasos litúrgicos que se tienen que manejar, hermanos. Mientras yo soy un chismoso, soy un envidioso, soy un lujurioso, pero eso sí, soy un defensor de las cosas. No, hermano. No se trata de eso. La vida de fe no es solo un cúmulo de conocimientos, de cosas, una camisa de fuerzas llamada tal vez doctrina o mandamientos, sino se llama la persona de Jesús. Y Él es el que da sentido a toda la vida de fe. Él es el sentido que da sentido a donde estamos parados. Ser cristiano, entiéndalo, ser cristiano no es cúmulo de cosas que cumplimos. Yo soy católico porque soy rezador del rosario. Yo soy católico porque, no sé, conozco, sé, hago y cumplo. No, mi hermano. No es por eso que soy católico, sino porque yo estoy enamorado de Jesús. Y Él es el que da sentido a todo lo demás. Entonces ahora sí, tiene sentido el amar la liturgia, tiene sentido rezar el rosario, tiene sentido ir a la comunidad, tiene sentido ir a la Eucaristía. ¿Por qué? Porque no me mueve las cosas, sino me mueve Jesús. El amor por Él, el amor que Él ha puesto por mí. Él, el novio, Él es el que me enamora, el que me motiva y me mueve. Por eso es que en Mateo 7, 21, 23 dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. No todo el que dice Señor, Señor, no todo el que cree. Porque todo el que dice Señor, Señor, es aquel que conoce del Señor, reconoce al Señor. Y eso llevando en Hechos 19, del 13 al 16, una cita que ustedes conocen acerca de estos 7 hijos de este tal Escevas, que era un fariseo exorcista. Y nos dice que estos 7 hijos, que eran hijos de este exorcista fariseo, dice que ellos fueron donde una endemoniada y como habían escuchado a Pablo que pues expulsaba a los espíritus inmundos,
dice que los 7 hijos de este tal Escevas fueron pues con una frase ante el endemoniado, le dijeron, conozco a Jesús. Le dijeron al espíritu inmundo lo siguiente. Ellos le dijeron, en el nombre del tal Jesús del cual predica Pablo, dijeron, sale espíritu inmundo. Así es lo que ellos dijeron. Del nombre de este tal Jesús del cual predica Pablo. Entonces el espíritu inmundo les dice, conozco quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el espíritu inmundo se lanzó encima de ellos, les mandó heridos y desnudos a los 7. ¿Por qué? Porque dijo, sé quién es Jesús, sé quién es Pablo. O sea, hasta el espíritu inmundo sabía, pero ellos no sabían. Entonces, ¿por qué no se trata aquí de repetir cosas? ¿A qué me voy? ¿A qué me voy? No se trata de repetir fórmulas, no se trata de repetir simplemente teorías. Y la predicación y un servicio espiritual, un ministerio, no se trata solo de yo saberme frases motivacionales. No, yo soy predicador porque tengo un libro de frases motivacionales, tengo un libro de chistes, tengo un libro de tal, yo me voy leyendo los libros de los predicadores, me escucho de este, entonces yo cojo todo esto, una mezcolanza, me aprendo frases, cosas por separado, me paro a repetir el oro carismático. ¿No es cierto? Es el oro carismático, porque lo único que hace es repetir cosas que ha escuchado. Y eso es lo que hacen los maestros de la ley, repetir cosas que habían escuchado. Pero diferente es el hecho de que el Espíritu es el único que nos enseña a escudriñar la Escritura. O sea, el Espíritu Santo es el único que nos da la capacidad del discernimiento auténtico. Y ese es el carisma. Entonces, no basta solo con repetir, porque estos 7 hijos de este Escevas, cuando se encontraron cara a cara con el espíritu inmundo, ellos repitieron o pensaron que esta frase hacía salir al espíritu inmundo. O sea, como que la frase es la poderosa. Y dijeron, no es así. No es ni lo que dijeron. Conozco al uno al otro, pero ustedes quiénes son. O sea, cuando nosotros vamos o creemos o estamos sustentados en nuestra inteligencia, en nuestra sapiencia, es cuando el enemigo se nos ríe. Se nos ríe. ¿Por qué? Porque tal vez nuestra predicación fue motivacional, fue linda, fue entretenida. Algunos se curaron del insomnio, ¿no es cierto? Algunos descansaron, no en el espíritu, pero en algo descansaron, ¿verdad? Algunos entendieron una cosa y la otra se les fue por el oído. Y a la final no hay fruto en nuestras vidas. Simplemente, ¿qué ha pasado? Hemos pasado el tiempo. Pero ¿qué pasa? Cuando la palabra tiene poder y el poder viene de Dios, entonces las vidas son cuestionadas. Por eso les dije, mientras yo preparaba, yo fui cuestionado. Y duramente cuestionado. Hijo, y dije, ¿y ahora? Yo dije, esto está muy grueso. Dije yo, Señor. Y recordaba cuando una vez, hace muchos años atrás, yo era soltero todavía, y un miembro de nuestro grupo oración, ellos, los dos los chicos y la chica eran miembros del grupo y se casaron. Se conocieron en el grupo, se enamoraron en el grupo, y al final pues, su matrimonio fue un matrimonio carismático, fue hermosísimo. Y me acuerdo que el sacerdote, el padre Yuri, me acuerdo en ese entonces, dio la enseñanza. El padre habló toda la predicación acerca del matrimonio, del amor conyugal, de la vida conyugal, de la entrega, y esa fue la predicación del padre. Pero yo, oigan, usted no tiene idea, yo sentía que si no me confesaba ese momento me condenaba, hija. Me tocó tanto la predicación y me sentí tan cuestionado y tan fuerte fueron las palabras. Pero si el padre está hablando acerca del matrimonio, no tiene que ver nada con lo que yo estaba en ese momento pasando. Pero fue tan fuerte la forma en la que él, ni que gritando y todo, y expulsa, no. Una enseñanza, la homilía, el matrimonio. Tanto fue que cuando se acabó la misa, y yo estaba tan duramente cuestionado y tan duramente el Señor me tocó el corazón, que me acuerdo que el padre salió del altar y se entró a la sacristía, y yo me meto atrás del padre, pues, así me meto atrás del padre, y el padre se asusta. Tranquilo, padre, digo, no soy ladrón, le digo, pero necesito confesarme, y me pongo a llorar, pues. Y el padre me trató, y ya no voy a contarle lo que me confesé, ¿no es cierto? Eso ya no me acuerdo, ni Dios se acuerda, peor yo, ¿no es cierto? Entonces, no, pues el padre en ese momento me impuso las manos, me pude confesar,
y salir a la sacristía ese momento. ¿Por qué? Porque al Padre le sustentaba la autoridad de Dios, pero era la autoridad de su vida, de su ministerio, de su sacerdocio, de la unción que él tenía. Entonces, una predicación que hablaba a los novios me tocó en el alma a mí. ¿Se da cuenta? Porque ese es el poder de Dios. Entonces, en el caso de estos espíritus que le reconocieron, no tenían ni relación, ni amor, ni sometimiento, solo tenían conocimiento. ¿Ya? Y hermanito, con el conocimiento nos podemos ir a la quinta paila, con el conocimiento. Porque con conocimiento seremos juzgados, pues. Porque supimos, porque sabíamos, porque entendíamos. A diferencia tal vez de alguien que nunca escuchó, pero nosotros sí escuchamos. O sea, a nosotros se nos anunció el mensaje. Por eso es que la misma Biblia dice que más fácil es evangelizar a un inconverso que a uno que ya probó las delicias celestiales. Que más fácil es ir a un inconverso que a alguien que ya recibió. Porque el que recibió ya entendió, ya probó, ya se empalagó y ya no quiere regresar. Pero el inconverso está necesitado del amor de Dios. Por eso es tan difícil que la gente que ha recibido vuelva nuevamente a perseverar. Aquellos que por primera vez abrazan la gracia. Entonces, sobre este segundo punto, reconocer a Jesús no es lo mismo que obedecer a Jesús. ¿Se da cuenta? Saber Biblia no es lo mismo que vivir el Evangelio. A ver, repita conmigo. Saber Biblia no es lo mismo que vivir el Evangelio. Porque hay personas que saben versículos, vamos a misa, hablamos de Dios, pero no nos hemos rendido a Jesús. Porque la fe verdadera realmente se demuestra en una vida transformada. Una vida transformada. Y la vida transformada es una vida que nos dicen, vean, estoy transformado, verame, no como yo soy, ¿no es cierto? Es como un árbol que da frutos. El árbol que da frutos da en silencio. Y tercer y último punto, eran 3 puntos. Dígalo conmigo, este punto es el centro de la predicación. Los otros 2 solo fueron abrebocas, nomás, ¿qué le parece? Ahora va a pegarse el plato fuerte, ¿qué le parece? El tercer punto es, dígalo conmigo fuerte, el mal camuflado es confrontado. El mal camuflado es confrontado. O sea, pero como que están medidos así, ¿no? Más fuerte. El mal camuflado es confrontado. Entonces, el mismo Marcos 1:23 dice que en la sinagoga había un hombre con espíritu inmundo. Y aquí vamos otra vez al principio de este meollo. La sinagoga. El lugar de reunión, de la comunidad, el lugar donde estaba la palabra, Jesús predicando. Ahí estaba un hombre con un espíritu inmundo. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que llegue Jesús, el espíritu estaba calientito, acomodadito, con cobijita, fresquito estaba, tranquilo ahí. Viviendo, morando en la sinagoga. Llegaban, oraban, el maestro de la ley daba sus enseñanzas y el Espíritu dice, esta ya me la sé, dijo. Se sabe de memoria, pues, ¿no? El enemigo sabe de memoria la Biblia. Estas ya me la sé, dijo. Y nos vemos la otra semana, iba el espíritu inmundo, ¿no es cierto? Y regresaba la siguiente semana. Ahora algo de nuevo, nada. Estaba, vean, viviendo en la sinagoga. Estaba morando ahí dentro. Hasta que llegó Jesús. Ay, sí, las cosas se pusieron buenas, oiga, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Evangelio, hermanos, nos hace a nosotros comprender que en este momento el reino de los cielos lo que hace es confrontar al mal que se camufla dentro de los corazones de los hombres. Por eso que les decía, el mal camuflado es confrontado. O sea, cuando Jesús llega, lo oculto sale a la luz. Recuerden eso. El mal puede estar camuflado en los corazones,
El odio, la envidia, el chisme, la lujuria, no sé, el revanchismo, el odio, el resentimiento. ¿Para qué voy a decir lo que usted y yo ya sabemos, ¿no es cierto? O cuál es la pata que estamos cogiendo. Es Jesús el cual empieza con la predicación y expone al camaleón que estaba ahí metido. Porque saben que es el camaleón, ¿no es cierto? Todos saben que el camaleón en la naturaleza tiene el arte del camuflaje. Era como el camaleón. El mal que estaba en la sinagoga aprendió a adaptarse al entorno. Porque no es que decía la gente, mientras estaba en la sinagoga, como que en esta esquina huele a azufre, ¿no? Hermanos, como que por allá, como que está medio rojo. Nada. El mal tiene una característica, es pilas, se camufla, se adapta, se disfraza, porque el enemigo era un ángel de luz. Entonces sabe disfrazarse, sabe camuflarse y hace confundir a los creyentes. ¿Y sabe cómo hace confundir a los creyentes? Como cuando un día yo pasaba por el parque con mi perro, con el Sansón, y pasaba con mi perro, y de repente otro perro, yo pensé que me estaba sonriendo el perro, porque me mostraba los dientes, ¿no es cierto? No me ha estado sonriendo, pues oiga, ha estado a punto de matarme a mí, a mi perro, ¿no es cierto? Entonces le digo, quita Balú, le digo, ¿no es cierto? Porque eso hace el mal. El mal nos muestra una sonrisa falsa. Nos muestra una sonrisa falsa, está siempre enmascarado, camuflado, como el trigo y la cizaña. Está creciendo, al principio usted no sabe cuál es trigo y cuál es cizaña. Usted no sabe. Yo en mi jardinera puse montones de semillas de cebolla, y vinieron las lluvias, estas últimas que pasaron, y empezó todito a brotar. Oigan, y en verdad pasó igualito que el trigo. No diferenciaba entre la hierba y entre los primeros brotes de la cebolla. Y no supe. Y yo me quedé así. Y dije, ahora, ¿cuál arranco? Pues porque si arranco la hierba, también arranco la cebolla. Y me acordaba la parábola de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? ¡Ey! No la arranque en este momento, porque van a arrancar lo bueno y lo malo. Esperen que crezcan. Y ahí distinguirán. Oiga, dicho y hecho. Ahorita ya que vamos en enero, ya se está distinguiendo. Ya sé cuál es cebolla y cuál es mala hierba. Entonces, hermanos, la perseverancia, el crecimiento y la madurez sí hacen identificar cuál es trigo y cuál es cizaña en la vida espiritual. Pero por encima de todo, el mal que está camuflado, que está como camaleón, que está disfrazado, que está calientito, porque estaba dentro de la sinagoga. Ahí dentro estaba, hermano, ahí estaba metido el mal. ¿Y qué quiere decir? Que tal vez nosotros, hermanos, yo no hablo ya no hablo a nadie, hablo aquí a mi comunidad, a nuestro grupo. Hermanos, tal vez aquí dentro de nosotros también el mal se ha camuflado, se ha puesto calientito, se ha puesto, no sé, cómodo, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué? Aquí viene algo que a nosotros nos hace entrar en razón, y es lo que dice en Hebreos 4:12, Hebreos 4:12. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. ¿Palabra de Dios? Es que les veo así. A ver, repito. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, ¿esto es palabra? Viva. Parece muerta, oigan. ¿Esto es palabra? Viva. ¿Esto es palabra? Viva. De un aplauso a la palabra que es viva. Entonces la palabra que es viva dice que es como una espada de doble filo. ¿Por qué? La espada de doble filo es la espada que utilizaban los romanos. ¿Y qué era esta espada de doble filo? El sentido de los romanos era que herían cuando clavaban
y hería cuando sacaban. Y más aún, dice que más daño hacía esta espada al salir. Dice que el desangre y el daño era al sacarle la espada de doble filo, porque ese es el objetivo. Y por eso es que era tan mortal las espadas romanas, porque el doble filo tenía ese propósito. Y dice el Espíritu que la palabra es eso, una espada de doble filo. O sea, la palabra cuando ingresa a nosotros nos cuestiona. Pero dice en Isaías que la palabra tiene que regresar a Dios. Y dice que regresa a Dios cuando ha dado fruto en nuestras vidas. Entonces, para regresar la palabra a la boca de Dios, hermanos, tiene que ir sacando de raíz lo que está mal. O sea, tiene que ir. Entra, nos penetra y al salir también, hermanos, tiene que dar el resultado a la palabra. Por eso es que es penetrante como espada de doble filo. Al entrar, al salir, el Señor no se queda con nada. Y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu. ¿Se da cuenta? O sea, la palabra de Dios penetra a nuestro ser, donde está nuestro espíritu de vida. Porque es el espíritu, el soplo de Dios. ¿Cuál es el alma? Es la voluntad del hombre. Esa es la diferencia, ¿no? Sí sabemos, somos trinitarios. Alma, cuerpo y espíritu. Y la palabra, al ingresar, dice que llega donde se dividen nuestra voluntad y el espíritu que Dios nos ha dotado de vida. Dice que la palabra ingresa ahí, a la propia voluntad del ser humano y a lo más interior, a lo íntimo, a lo secreto. Dice que a lo profundo, a los huesos, a los tuétanos, o sea, a lo más interior del hombre. Y ahí la palabra ingresada hace un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. ¿Se da cuenta? Esa es la palabra. Y cuando Jesús estaba proclamando la palabra, y era una espada, hermanos, ¡ay salto! ¡Ay salto al endemoniado! Porque la palabra es una espada. Una espada poderosa. Y la espada es la que ya increpó al mal. Se acabó el camuflaje, se acabó el estar calientito, se acabó el estar ahí con todos esos sentimientos. El mal saltó, el mal increpó, el mal gritó, el mal chilló, el mal se mostró. Entonces, ¿qué urgencia hay que en mi vida, la de ustedes, de tanto predicador en las redes sociales, no estemos para agradar a la gente, sino para agradar a Dios? Que estemos para que la palabra llegue con esa autoridad a los corazones humanos. Porque hay tanto, vean hermanos, actualmente usted que ahora son gatos en las redes sociales y más en los canales de YouTube, vaya y vea. No le digo, no es cuento. ¿Cuánto canal católico que no predica el evangelio? Se pasa en el chisme y en lo mediático del momento, que el obispo de por acá, que el cura falso de por acá, que la monja de por acá, que los testigos de Jehová, que los evangélicos, que el protestante, que confrontación contra las tres evangélicas, que la confrontación. Y la gente, como son sabiendo eso. Y se pasan solo en el chisme católico mediático del momento, que la división de Alemania, que por acá, que el papa falso, que el cura de por acá. Y hermanos, no hay proclamación del evangelio, hay puro showman cristiano y entretenimiento, comida rápida y basura al pueblo de Dios. Le duela a quien le duela. Y eso es verdad. Y mucho influencer como laico y como religioso. ¿Se pasan en eso? ¿O no es verdad? ¿Han visto ustedes? Tanto. Y en eso se pasa la gente. Y es peor. Se pasan peor ahora que la inteligencia artificial está ganando terreno. Ahora es peor esta situación. Porque usted encuentra eso para los dormidos, por favor, ya 5 minutos más, porque empezó aquí el espíritu a camuflarse en sueño, ¿no? Ya empezaron a acomodarse ya. Hermanos, ya estoy terminando la enseñanza. Estamos en un momento como fe, un momento cristiano bien difícil. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial
está ganando terreno en el campo de la evangelización. Digo, en cierto modo es bueno como una herramienta, pero es malo porque está sustituyendo al discernimiento del Espíritu Santo. La gente coge y pone, a ver, evangelio, quiero que diga esto, este otro, bla, bla, un poco de sal, un poco de mayonesa, un poco de zanahoria, papas, tomate, tag. Y cogen control C, control V, una imagen por ahí, ¡pah! Listo. Listo la sopa. Sopa de IA, ¿no es cierto? Entonces pululan en perfiles de Facebook, pululan, mi hermana no se duerma, pululan en redes sociales, en Reels, en Reel de TikTok, en Reels de Instagram, voces, contextos e imágenes, pero todo es generado de una inteligencia artificial. O sea, en pocas palabras, la inteligencia artificial son como los maestros de la ley. Lo único que hace es coger información de todas partes y crean frases, pensamientos, algoritmos, pero carecen del poder del Espíritu Santo. No tiene poder, tiene solo conocimiento. Y pululan, porque eso no causa transformación. Sí creo que ustedes comprendan. Si usted va a utilizar la inteligencia artificial, hágalo como herramienta, pero no caiga en la trampa del control C y control V. Hermano, ore, discierna, estudie, aunque sean 2 líneas, pero que sea lo que Dios ha inspirado en su corazón. Porque estamos en un momento en el que ahora, por llenar textos lindos, es que es fácil, no sé, ya estamos en un momento en que es sencillísimo ver si es por IA o es hecho por la persona. Al menos yo sí me doy cuenta. Entonces, en mi familia, pues les comenté una cosa, y mi hermano, que estaría ocupado, medio hecho el tecnológico, coge y manda la respuesta con Gemini, pues no, al chat de la familia. Y al final puse abajo, le puse, gracias Gemini, le dije yo. Porque no, le dije a Rodrigo, es que vos no escribiste nada, le digo. Fue la inteligencia artificial, así que abajo dije, gracias Gemini. La próxima, gracias ChatGPT. ¿No es cierto? Entonces, la palabra confronta, la palabra nos increpa, la palabra es una espada, la palabra expone al mal. Y en ese momento es lo que Jesús, el Señor, con la palabra hizo que el reino de las tinieblas sean expuestas. Porque la palabra tiene poder, no por nosotros, sino por el poder de Dios. Compréndalo, mi hermano, no por nosotros. Entonces, con este testimonio termino. Yo una vez, creo que tenía unos 20 años, 19 o 20 años, y bajaba a coger el bus. Y bajaba desde el Occidental, y el tramo desde la Avenida América hasta la 10 de agosto, 2 cuadras eran sin luz eléctrica y me dio miedo. Dije, y ahora ahí, si hay ladrones. Y me acuerdo que era para la América y se veía la estación del trolebús, ¿no? Ahí. Y era el único camino para yo poder llegar a casa. Era estudiante, no tenía para el taxi ni nada. Entonces me puse a orar y comencé a bajar ese lugar y comencé a orar el Salmo 23. Pero a medida que bajaba, como que me serené, no me dio miedo. Pero en un lugar que estaba oscuro ahí, yo cojo la mano derecha y digo y repito, ni con pasión, ni con fuerza, ni con autoridad, ni con, ¿qué puede ser la palabra? Ni con grito, ni convicción, solo dije, así. Así pasaba por un lugar que me causó como escalofríos. Cojo y digo, el Señor es mi pastor, dijo. Y digo eso, y escucho tras mío. Está como cuando usted coge una piedra y bota un montón de palomas. Te digo que había habido un gallinero, dije yo. Pero como era la vida Versalles, por eso le estoy dando hasta con calles, yo dije, mañana que es lunes y voy a la universidad, voy a sentarme al lado derecho para ver qué estaba ahí. Porque como era oscuro no veía nada y ya me venía el bus, me fui corriendo.
Yo estaba seguro que había un gallinero ahí. Yo estaba seguro que estaba un gallinero ahí. Pasó el otro día, me senté, fui y dije, voy a ver, pero todo el día estaba con eso, ¿no? Y cuando, oiga, el Señor hizo que justo el bus se pare ahí, en esa esquina. ¿Y saben lo que había? ¿Saben lo que había? Había una pared de 2 metros en esa esquina, sellada. No había nada. Era una pared de una casa. Entonces ahí el Espíritu Santo me dice, es como que mira las orejas, me dice, cuando tú proclamas mi palabra, yo tomo en serio mis promesas. Tú dijiste, o sea, yo sentí eso que me dio como una espada, verán, por eso es como una espada. ¿Ha sentido usted la palabra que entra como una espada? Porque ese momento Dios es cuando le coge y ¡boom! Y me dice, porque cuando proclamas mi palabra, yo me tomo en serio mis promesas. Y me acordaba lo que yo dije, pues. Yo dije, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Yo qué estaba proclamando? La palabra tiene poder y es una promesa de Dios a mi vida. Pero ¿qué estaba diciendo yo? Dios, el Señor, Jesús, Él es mi pastor. ¿Y qué dice después? Nada me faltará. Entonces, si Él es mi pastor, ¿qué hace el pastor? Cuida. Y yo pasaba por un lugar que realmente creo que era algo espiritualmente maligno. Y el rato que yo dije, Él es mi pastor, el Señor, que es mi pastor, dijo, ahuyentó a lo que estaba ahí. Y sonó. Oigan, eran un montón de cosas que salieron espantadas ahí. Porque la palabra tiene poder. Y cuando usted y yo estemos en momentos de pecado, de desolación, de soledad, de miedo, de tristeza, de alegría, de bonanza, salud, y proclamamos la palabra, hermanos, usted tiene que entender que en el reino espiritual la palabra está en ese momento actuando. Gloria a Dios. Dile un aplauso al Señor, gloria a Dios.